Excelente. Tengan todos ustedes muy buenas noches, queridos colegas, amigos que nos acompañan noche tras noche, cada inicio de semana. En esta oportunidad les saluda el doctor Denis Torres, gerente general de Áncora Solution, abogado también, que siempre estamos apoyando e incursionando la forma de cómo nosotros como profesionales intentamos actualizarnos, especialmente en esta época pandémica, ¿ya? El doctor Suruco se incorporará dentro de poco a nuestro conversatorio. Y especialmente, disculpen el retraso, vamos a dar inicio a un tema muy en particular, interesante, especialmente a cargo de nuestro invitado especial, el doctor Manuel Baptista Espinosa. El doctor Manuel, que nos acompaña ahora esta noche, él es juez sexto de instrucción en lo penal de Santa Cruz, 15 años como profesional independiente abogado, es funcionario público, hace 8 años como juez, ya cursó una maestría y diplomado en la Universidad Simón Bolívar. Él tiene un doctorado en Administración de Justicia, tiene doctorado también en Derecho Constitucional y diplomados en Violencia contra la Mujer y otras maestrías aparte para poder impartirnos esta cátedra de esta noche. Este es un tema muy importante porque es una forma de actualizarnos especialmente con esta nueva ley y por eso vamos a dar la bienvenida y le damos la palabra al doctor Manuel Baptista. Por favor, doctor, te cedo la palabra. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y estamos ya en el aire, tanto en Facebook Live y en la plataforma de Zoom, con más de 70 personas al vivo. Le cedo la palabra, doctor. Bueno, muy agradecido, doctor Denis Ariel Torres de Chalar. El que les habla a la fecha, como bien había mencionado el estimado doctor, Denis es juez de instrucción sexto de esta capital de Santa Cruz. No obstante a ello, y relacionado al tema que se va a pasar a exponer, doctor, yo he ejercido como juez de ejecución penal durante 7 años en el distrito también de Santa Cruz, que es el distrito con la población penitenciaria más grande de este país, por lo que muy gustoso de poder compartir algunas experiencias que hemos logrado aprender en el ejercicio profesional para que los colegas abogados puedan nutrirse de instrumentos para el ejercicio de su trabajo. Muchas gracias por la bienvenida, doctor Denis, y a su institución y empresa Áncora Solution. Muchísimas gracias, doctor, más bien a usted por su tiempo y dedicación. Y bueno, invitarlo a todos los presentes, especialmente, por favor, ya saben nuestra modalidad, le pedimos su colaboración. Vamos a silenciar todas las cámaras y los micrófonos, o quien quiera dejar la cámara, bienvenido. Pedimos, por favor, no rayar la pantalla a todos los que están interactuando con el celular. Adicionalmente a eso, va a haber después de la ponencia unos minutos para preguntas y respuestas directamente para que interactuemos con el doctor. Así que les pedimos que prestemos atención, pónganse al lado de una hoja, papel y lápiz para apuntar, y este tema va a ser bien interesante. Doctor, le dejo entonces el auditorio a sus manos. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Vamos a empezar entonces y les pido a los participantes de esta sala virtual que puedan tomar apuntes para que al final de la exposición puedan hacer las preguntas que vean convenientes con relación al tema. No siempre existe la posibilidad de que puedan interactuar con un funcionario público como soy yo y que no estamos en un estrado judicial, sino en un ambiente netamente académico. Por lo que en esa circunstancia también la información que les vaya a dar va a ser totalmente académica, sin mencionar ningún caso particular en el cual nos hayamos topado, sino situaciones
situaciones que hemos podido resolver sin dar nombres, obviamente. Por lo que les voy a pedir atención necesaria. He creado una presentación, unas diapositivas, que espero las podamos llevar todas para que se cumpla el cometido de este curso. Un segundo. ¿Me confirma si se está proyectando, doctor Denis, por favor? Sí, correcto, doctor. Ya. Muchas gracias. Bueno, estamos también en Facebook Live, como me hace conocer muy amablemente el doctor Ariel. Y como antecedente a los oyentes, quiero hacerles notar algunas situaciones más de reflexión antes de ingresar al tema en particular. El tema que vamos a revisar en esta noche trata en específico de las reformas que ha establecido la Ley 1173 de abreviación procesal penal y de fortalecimiento y lucha integral contra la violencia a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Ustedes bien saben que esta nueva ley ha intentado abreviar algunos procedimientos en materia penal. Está intentando de alguna manera descongestionar las cárceles y que los procesos penales sean mucho más rápidos. Esto en atención a la queja que existe por la población penitenciaria, por la ciudadanía y por los propios abogados litigantes. Sin embargo, antes de ingresar al tema, debo hacerles notar de que el Código de Procedimiento Penal del 92, el que todavía lo tenemos vigente, tenía esta misma finalidad, es decir, descongestionar las cárceles, evitar el abuso de la detención preventiva, buscar que los procesos penales sean mucho más rápidos y efectivos, y bueno, que se consiga en sí una justicia más pronta y cumplida. La ley 1173 de abreviación procesal penal tiene un espíritu similar, tiene las mismas intenciones. No obstante, debemos darnos cuenta que estamos a más de 20 años de la vigencia del Código de Procedimiento Penal, que ha recibido parches. Ha recibido parches y hasta la fecha no ha existido una reforma totalmente estructural. Por otro lado, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, que es la que vamos a revisar, ha sido aprobada el año 2001, es decir, a meses después de la puesta en vigencia del actual Código de Procedimiento Penal. Esta Ley de Ejecución Penal venía a ser un instrumento que colabore en la ejecución y el cumplimiento en sí del procedimiento penal. Pero esta ley de ejecución penal poco o nada ha sido utilizada, no ha sido desarrollada y a la fecha han existido dos reformas que son ínfimas y que no constituyen en realidad una reforma sustancial a lo que es el sistema de ejecución de penas en nuestro país. Yo les quiero llamar a la reflexión en este curso, en el entendido de que para entender la situación carcelaria, la situación jurídica, la situación de los derechos en un país, tenemos que estudiar la situación de sus cárceles. En las cárceles tenemos personas procesadas, que muchas van a resultar ser inocentes, muchas van a resultar ser culpables, y un proceso penal va a ser el encargado de definir esta situación. Sin embargo, la Ley de Ejecución Penal establece mecanismos también de protección de derechos para todos los privados de libertad, y como vamos a ver posteriormente, y eso llamándoles también a la reflexión, se debe analizar si la forma de castigo vigente desde la Edad Media, es decir, la privación de libertad, a la fecha, en el siglo XXI,
entrando en la era moderna de la informatización, de la información y de uso de la tecnología, habrá que entender si las penas o la pena privativa de libertad en particular es efectiva para la prevención del delito, para utilizarla como forma de castigo en el derecho penal. Les decía que los fines de la pena son tres, básicamente, de acuerdo a doctrinas. Tenemos fines normativos, valorativos y finalistas. El fin normativo es decir, de que se van a crear para la aplicación de las leyes penales normas sustantivas, es decir, un código penal, y normas adjetivas, que es un procedimiento penal. El fin valorativo es decir, qué conductas van a ser consideradas delitos y qué conductas no van a ser consideradas delitos. ¿Por qué? Porque el bien jurídico que se trata de proteger no es esencial. Esto es importante entender. En nuestro Estado boliviano, estamos mal acostumbrados, y eso debo decirlo, a mal utilizar el derecho penal. Se han tipificado demasiadas conductas como delitos, y la tipificación excesiva de conductas también conlleva la excesiva carga procesal del sistema penal. El sistema penal es de última ratio. Se debería usar solo en última instancia. Pero si todo constituye delito, como dice el profesor Zaffaroni, que muchos lo han debido escuchar y leer, tenemos suerte de no estar presos, porque todo a la fecha constituye delito. Por lo tanto, la valoración que hace un órgano legislativo a través de su Asamblea Legislativa en Bolivia debe tomar conciencia de esta situación y tomar en cuenta que no todo puede ser considerado delito y deben ser procesadas quizás las conductas humanas de otra manera, pero no desde el punto de vista penal. Y por último tenemos un fin finalista, una finalidad finalista del derecho penal, la que busca proteger a la sociedad contra el delito. Esto está en el artículo 3 de la Ley de Ejecución Penal, para los que quieran revisarla. Como les decía, busca la protección de la sociedad contra el delito. 2, la reparación integral del daño. Y 3, busca lograr la enmienda y la readaptación social del condenado. Esto desde el punto de vista, obviamente, del deber ser. Aunque muchas veces, y como lo mencionaba algún amigo docente, que lo he escuchado también por una red social, a veces la realidad supera la ficción. En Bolivia, bueno, existen varios tipos de penas, no es la finalidad de este curso. Sin embargo, les he hecho unas diapositivas que la voy a pasar a los organizadores para que puedan compartirlas, no tengan pena de ello. No obstante, hemos hecho un pequeño cuadro hablándole de las penas principales y las penas accesorias. ¿Y por qué les pongo estas penas? Porque el juez de ejecución penal va a ser el encargado de controlar todas las condenas de acuerdo al artículo 430 del Código de Procedimiento Penal. Tanto las penas principales como las penas accesorias. Las penas principales las conocemos, las privativas de libertad, días multa, prestación de trabajo y la inhabilitación especial. Y las penas accesorias, entre estas, las medidas de seguridad, internamiento de semiimputables, vigilancia por autoridad, caución de buena conducta, que en la práctica, queridos colegas, les puedo mencionar de que no se aplican o rara vez se aplican en contra de un sentenciado. Lo que sí es regla y es común observar en las sentencias son penas privativas de libertad y días multa. Pero en los 7 años de ejercicio en el juzgado en el que me encontraba, el juzgado primero de ejecución penal, no hemos podido observar mayores sentencias que establezcan como ser una prestación de trabajo, una inhabilitación especial y menos aún condenas accesorias como una vigilancia por autoridad o caución de buena conducta. Sin embargo, estas son las penas establecidas ya en nuestro Código Penal y estas están en el artículo 27 y siguientes de este código. Por lo que, a los fines de poder recordar esto que hemos aprendido en la universidad, sería ideal de que revisen su código para que puedan en su momento o defender a su cliente o exigir, si son defensores de una víctima, que se aplique no solo una pena principal y quizás una pena accesoria también.
Voy terminando esta introducción en el entendido, mejor dicho, mostrándoles la tapa de un libro famoso. Es el libro El martillo de las brujas, considerado por varios criminalistas como el libro ícono por el cual se crea la criminología y se establece en este libro determinadas conductas, procedimientos de tortura y etcétera, etcétera, que se utilizaban en contra de las brujas en la Edad Media. El castigo era generalmente la tortura y la pena de muerte. Era la devolución que se hacía por la comisión de un delito. No nos olvidemos que anteriormente se propugnaba esta situación, que la pena debe ser igual al delito cometido. La igualdad en materia penal se aplicaba y bueno, tenemos un autor famosísimo, insigne filósofo, Immanuel Kant, el cual propugnaba esta situación. La igualdad es una contraposición, digamos así, o la respuesta, digamos así, del delito y de la pena. Es decir, que si yo maté a alguien, por igualdad, la condena debía ser en igual magnitud. Y bajo ese sentido se iba anteriormente cuando los derechos humanos de las personas aún no se habían reconocido plenamente. Un victimólogo alemán, ahí lo anoté el nombre, menciona entre una de sus máximas: eran demasiados y demasiado miserables para colgarlos a todos, así que había que encontrar otra forma de castigo. Se crea, a partir de la humanización del derecho penal, se crea la nueva condena, que es la privación de libertad. Es el segundo bien jurídico protegido más importante en la sociedad. Después de la vida está la libertad personal de las personas, o la libertad de locomoción conocida o reconocida por la Constitución Política del Estado. Esta libertad de locomoción o esta libertad personal es la que se pierde cuando un tribunal o un juzgado te dicta sentencia privativa de libertad. No te dice, señor, se va a ir a podrir en la cárcel, no te dice, señor, se lo va a ir a castigar en la cárcel, sino que se impone una pena privativa de libertad donde únicamente se debería privar de este derecho esencial, que es el derecho a la libertad de locomoción. No nos olvidemos que los demás derechos de los privados de libertad continúan vigentes y en un Estado de Derecho deberían ser protegidos. Esto nos va a dar lugar a muchas reflexiones en muchos sentidos. Si nos ponemos a buscar en las redes sociales, en algún no sé, en alguna página académica, vamos a encontrar respuestas de la sociedad en el entendido de que cometió un delito y no se merece perdón, o se lo debería castigar, o deberían quemarlos, o deberían golpearlos, o deberían castrarlos, etc. Esta situación, desde mi punto de vista, es una situación que debe ser estudiada con mucha seriedad y debe ser estudiada por la sociología, por la ciencia política, para que los políticos también entiendan de que crear condenas va a implicar crear castigos, y también deberán entender que si el castigo es solo la privación de libertad, quizás esa respuesta a la población no le gusta, no le parece y no le parece efectiva. Pero como abogados, como cientistas del derecho, tenemos que entender de que estas ciencias de apoyo a la ciencia jurídica deben trabajar para darnos luces y poder hacer reformas esenciales y sustanciales. Existen países donde la pena privativa de libertad no es una regla, sino la reparación integral del daño. Existe la justicia restaurativa promoviéndose en varios países, pero en nuestro país aún no se ha dado. Se trata de hay algunas iniciativas y algunos ejemplos en materia de la niñez y adolescencia, donde se ha intentado utilizar la justicia restaurativa, pero luego de un análisis minucioso se van a dar cuenta de que no se puede aplicar todavía ni en esa jurisdicción, y menos en la jurisdicción ordinaria que analizamos en esta noche.
Para concluir la introducción, debo hacerles notar de que en materia penal es todo un engranaje. Tenemos una primera etapa investigativa o preparatoria, tenemos un juicio oral, que es la base del proceso, y tenemos una etapa de ejecución penal. Si estas tres etapas no funcionan, el sistema procesal penal no sirve, no funciona, no engrana y no existe el engranaje necesario para que se vean los resultados que tendrían que verse de todo proceso penal. ¿Qué quiero decir con esto? Si en la etapa preparatoria no ha existido protección a derechos, no ha existido un debido proceso, no ha existido un límite al tiempo de la detención preventiva, vamos a llegar a un juicio oral quizás con vicios de nulidad en el procedimiento, quizás con vicios en la obtención de pruebas, por lo tanto no vamos a poder ejecutar o condenar muchas veces por estas situaciones a una persona que sí merezca una represión penal. Y con relación a la ejecución de la pena, ¿de qué sirve tener una condena si en la fase ejecutiva no va a existir una autoridad judicial que la controle? Entonces, en este sentido, estas tres fases o etapas del proceso penal, tanto en la investigación, el juicio oral y ejecución, deben estar totalmente engranadas. Caso contrario, va a surgir lo que pasa en nuestro país, lamentablemente, y eso debemos ser conscientes, existe disconformidad, existe bastante crítica de parte de la población, y no solo es en nuestro país. Creo que se caracteriza ante todo el sistema interamericano por contar con tribunales no muy bien vistos por su sociedad, pero son factores que no solo atingen a las autoridades del órgano judicial. Estamos en un sistema presidencialista, pero es tema de otro análisis que se analizará en otro curso y no necesariamente tiene que ver por la mala aplicación de leyes o normas dentro de la administración de justicia. Les decía, los privados de libertad son sujetos de ¿qué? Estando privados de libertad, ya sea con detención preventiva o ya sea con condena, todo privado de libertad tiene derechos, tiene beneficios y tiene recompensas. Los derechos son los que están plasmados en la Constitución Política del Estado y en el derecho internacional. Los beneficios penitenciarios son un listado de beneficios, valga la redundancia, que están reconocidos en la ley de ejecución penal para cierto grupo de privados de libertad. Y las recompensas, de la misma manera, también destinado a cierto grupo de privados de libertad que pueden acogerse a las mismas de acuerdo a la conducta que lleven al interior de los centros penitenciarios. Principales incidentes. Les decía, para entender los beneficios penitenciarios o principales incidentes, hay que revisar la ley de ejecución penal, en particular los artículos 130, 138, está mal el cuadrito, es el artículo 138, el artículo 169 y el artículo 174. Es decir, la redención, el extramuro y la libertad condicional, que son mecanismos por los cuales los privados de libertad pueden, uno, beneficiarse con el cumplimiento anticipado de su condena y dos, de alguna manera pueden acortar su detención. La redención que va a implicar de que el privado de libertad pueda reducir, de acuerdo al trabajo o estudio realizado, cierta parte de su condena. ¿Cuándo lo puede hacer? Cuando esté clasificado al segundo periodo del sistema progresivo, que es en el que se encuentra nuestro Estado boliviano. El extramuro es el siguiente periodo, es el tercer periodo del sistema progresivo y consiste en que el privado de libertad puede trabajar, ya sea o estudiar fuera del centro penitenciario, ya como una salida anticipada. Y por último, y el último periodo del sistema progresivo, la libertad condicional, que implica la salida de los privados de libertad en libertad
pero bajo ciertas condiciones y control jurisdiccional. A ver, haciendo un poquito de resumen de lo que implica cada uno de estos incidentes o cada uno de estos beneficios, encontramos a la redención, como les decía, un día de trabajo o un día de estudio, mejor dicho, un día de trabajo o 2 días de trabajo, como mencionan las diapositivas. 2 días de trabajo o 2 días de estudio equivalen a la reducción, redención o remisión de un día de condena, conforme lo establece el artículo 138 de la Ley de Ejecución Penal. Esta redención, conforme lo vamos a explicar más adelante, es una de los beneficios penitenciarios que ha sido modificado por la Ley 1173. Es decir, que los alcances de la redención han sido modificados de acuerdo a la nueva norma de abreviación procesal penal. El procedimiento se mantiene, se deben cumplir requisitos, se debe cumplir un informe del Consejo Penitenciario y se debe elaborar un nuevo cómputo de condena una vez de que se reconozcan los días de estudio o los días de trabajo. Los requisitos, así de manera muy rápida, son el tiempo, ya que tienen que cumplir las 2/5 partes. Estoy hablando en situaciones normales, no de acuerdo a la reforma establecida por la Ley 1173. Tienen que cumplir las 2/5 partes de la condena, no estar sancionados y de acuerdo al tipo de delito. Por ejemplo, ¿qué delitos no entran? Los delitos de lesa humanidad, los delitos contra la vida y los delitos de violación a menores de edad. Consiguientemente, se pasa a la segunda etapa de este trámite, en el cual se eleva un informe por el Consejo Penitenciario. El Consejo Penitenciario realiza a favor del privado de libertad un informe de clasificación y le imprime las planillas de trabajo o de estudio. Esto es importante toda vez de que no siempre el Consejo Penitenciario le va a imprimir o le va a clasificar al privado de libertad al segundo periodo. No nos olvidemos de que el Consejo Penitenciario es el ente administrativo conformado por el director del establecimiento penitenciario, así como de los funcionarios de régimen y también por representantes de los privados de libertad que hacen una resolución administrativa, la cual obviamente desde el punto de vista administrativo puede ser incluso impugnable. Hacen una resolución de clasificación, documento esencial para que los privados de libertad puedan tramitar la redención mencionada. Y por último, toda esta documentación y requisitos son enviados ante el juez de ejecución penal, el cual realiza el nuevo cómputo de la condena. Es decir, si una persona trabajó por 2 años, en consecuencia se le redimiría 1 año de privación de libertad. Si la condena es de 10 y trabajó 5, se le tendría que reducir 2 años y 6 meses de reclusión. Todo esto verificándose, obviamente, las planillas de días y horas de trabajo que el Consejo Penitenciario le autorice y le apruebe al privado de libertad. Estos trámites, bueno, lo estoy explicando de manera muy rápida quizás, no obstante, merecen un estudio y un análisis mucho mayor. Les pido las disculpas del caso en este sentido, ya que este tema es un tema de maestría, el cual nos tomamos 30 días más o menos, no estoy exagerando, nos tomamos 15 días en explicar con mayor detalle y de manera diaria los distintos trámites e incidentes que se realizan en materia de ejecución penal. Bueno, vamos con el extramuro. De la misma forma, el artículo 169 de la Ley 2298 establecen las causales para poder tramitar el extramuro. De la misma forma que la redención está dirigido para cierto grupo de privados de libertad que deben cumplir un determinado tiempo, deben estar clasificados ya no a las 2/5 partes, sino
haber cumplido la mitad de la condena y estar clasificados al tercer periodo del sistema progresivo, es decir, un periodo más. Las resoluciones también las hace el régimen penitenciario y una vez verificado el trabajo donde va a fungir el privado de libertad, el juez de ejecución valora la documentación, verifica el lugar donde va a trabajar o estudiar, le exige, entre otros, la presentación de garantes y le acepta la salida bajo la modalidad de extramuro, habiendo cumplido la condena. Están excluidos, entre otros, también los delitos de lesa humanidad, los delitos de violación a menores de edad, delitos de sustancias controladas superiores a 15 años, etcétera, etcétera, etcétera. Similar al trámite de redención. Como les decía, se cumplen requisitos, informe del Consejo Penitenciario y por último la resolución de extramuro para poder el privado de libertad salir a trabajar o a estudiar. Les menciono ahí en la diapositiva que muchas veces se la autoriza con retorno o sin retorno de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar. No nos olvidemos que la geografía de la ciudad de Santa Cruz muchas veces impide que el transporte sea expedito, es decir, no podríamos exigirle a un privado de libertad que tiene un horario de trabajo de oficina que retorne a las 7 de la noche al centro penitenciario cuando las puertas están cerradas por seguridad desde las 6 de la tarde. O que un privado de libertad que tenga horario nocturno, como ser de cuidador de algún almacén, de alguna tienda, negocio, o en servicios de seguridad, venga a retornar a pernoctar en las noches. Entonces, de acuerdo a cada caso concreto, se hace una valoración, de acuerdo también a los informes que emite el régimen penitenciario del privado de libertad, se acepta la resolución o se rechaza el extramuro. Por último, tenemos el trámite, digámoslo así, y esto está en nuestra legislación, la libertad condicional es el único beneficio penitenciario que viene a ser universal para todos los privados de libertad. ¿Qué quiero decirles con esto? Que cualquier privado de libertad, sea el delito en el que se encuentre, esto debo resaltarlo, puede solicitar libertad condicional cumpliendo básicamente estos tres requisitos. La libertad condicional también ha sido modificada, pero más adelante les voy a explicar en qué términos ha sido modificado. Pero normalmente y usualmente estos van a ser los requisitos esenciales para el cumplimiento o la concesión de la libertad condicional. Es decir, cumplir un determinado tiempo, las 2/3 partes de condena, ya estamos hablando de más tiempo, haber demostrado vocación para el trabajo, esto o estudio, falta la palabra estudio en la diapositiva, y esta vocación la acredita régimen penitenciario con un informe de acuerdo a la Junta de Trabajo o a la Junta de Estudio, que son los encargados de certificar si el privado de libertad se dedicó a trabajar o a estudiar y que está habilitado para solicitar este beneficio penitenciario. Y por último, haber observado buena conducta en el establecimiento penitenciario sin sanción disciplinaria el último año. Esta situación ha sido modificada, no obstante, solo para un grupo particular de privados de libertad, conforme les voy a indicar más adelante. Es decir, si el privado de libertad cumplió estos tres requisitos, puede presentar ante el juez de ejecución penal, el cual puede incluso iniciar este trámite de oficio, la libertad condicional. Me preguntarán tal vez si en los delitos de asesinato, violación agravada, terrorismo y delitos graves corresponde la libertad condicional. Les puedo decir que sí, no es Bolivia el único país que concede este beneficio, y es más, en algún foro se habría debatido y se ha debatido de la posibilidad de restringir este beneficio penitenciario a ciertos grupos de privados de libertad que serían reconocidos como peligrosos. No nos olvidemos, incluso el exprocesado Carlos Mesa, mil disculpas,
No, se me ha ido el nombre. No sé por qué dije Carlos Mesa, creo que se pensaba en las noticias. Estamos hablando, si me dejan recuerdo el nombre del general dictador o coronel dictador del 82. Se me fue el nombre en este momento, privado en Chonchocoro, en la ciudad de La Paz, sentenciado a 30 años de presidio sin derecho a indulto, solicitó libertad condicional, pudo tramitar la libertad condicional, pero el juez de ejecución penal de ese distrito resolvió negándole, toda vez de que no le... García Mesa, ¿no? Gracias por la respuesta. García Mesa, Carlos Mesa, le dije. Muchas gracias. A ver, vamos, bueno, el chat se lo puede ver también, creo, acá. Ya, perfecto. Les decía, ha tramitado su solicitud de libertad condicional, sin embargo, no ha sido aceptada la misma y bueno, y son muchos casos en los cuales sí podría proceder porque hay un verdadero arrepentimiento, digámoslo así. Es más, las familias de la víctima han consentido con que se les conceda estos beneficios y bueno, es una salida que la ley de ejecución penal les da a los privados de libertad. Y también existen otros casos que no son tan graves, obviamente, delitos más comunes, los cuales, cumpliendo las 2/3 partes de condena, pueden tramitar su libertad condicional. A ver, continuamos con la presentación. Les decía, el trámite cortito nomás. La legitimación, ¿quién la tiene? Es a pedido de parte o de oficio. Los requisitos, el tiempo, no tener sanciones, invocación para el trabajo o estudio. Por otro lado, el informe del Consejo Penitenciario, pero ahora clasificándolo al 4º periodo del sistema progresivo. Y, por último, la resolución del juez de ejecución penal que dispone la libertad condicional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que el juez de ejecución penal deberá controlar el tiempo que resta de condena. Supongamos que le dimos libertad condicional a alguien que está sentenciado a 30 años de presidio. Las 2/3 partes de 30 son 20 años. Pero eso no significa que se cumplió la condena. Significa que le restan 10 años por cumplir condena, porque no se le puede perdonar a estas personas, y no pueden tramitar redención, y no pueden tramitar extramuro, pero sí pueden acogerse a libertad condicional y cumplir los 10 años que le faltan bajo ciertas condiciones y vigilancia judicial. A ver, continuamos. Y aquí concluimos la primera parte. Les decía, entre otros trámites de ejecución penal, tal vez muchos de ustedes no los han visto todavía, pero esos están previstos en la ley de ejecución penal y son usuales y comunes, solo que muchas veces, y esto lo he visto en la práctica jurídica, es decir, en la oficina, muchas veces no se sabe por dónde acudir a ciertos aspectos que ya están regulados en la norma. Por ejemplo, los permisos de salida personal. Muchas veces los abogados y el mismo privado de libertad, y más si es con detención preventiva, no encuentra el argumento jurídico y legal para poder pedir, por ejemplo, un privado de libertad con detención preventiva quiere tramitar su cédula de identidad y le pide al juez, bajo el amparo del derecho de petición, solicito mi permiso de salida al CEGIP para que pueda tramitar mi cédula, ya que merezco un debido proceso, etcétera, etcétera. En realidad, el artículo 109 de la Ley de Ejecución Penal establece los tipos de permisos de salida personales. Cuando el trámite requiere la presencia física del privado de libertad, es un derecho del mismo, más si es detenido preventivo, poder salir, y el fundamento legal está en el artículo 109. Permiso de salida médica, lo propio, para ir a un hospital, a un médico, a una clínica, incluso podría decir, no sé, a un dentista, que es parte de la salud. El privado de libertad, sea detenido preventivo o con condena, de acuerdo al artículo 92 de la Ley de Ejecución Penal, les reitero, sea detenido preventivo o condenado, porque alcanza a ambos la Ley de Ejecución Penal, puede tramitar su permiso de salida médica. Cancelación de antecedentes penales. Muchos dirán que, de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado, se deben restituir los derechos una vez que se cumple la condena. Eso es cierto. Pero
el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 441, establece que se van a cancelar los antecedentes penales en distintas etapas. Y el periodo usual son después de 8 años de haber cumplido la condena. Es decir, yo cumplo hoy día mi condena y no me van a borrar al día siguiente mis antecedentes penales, sino que a partir de hoy, que cumplí condena, se van a computar 8 años para que yo pueda tramitar la cancelación de antecedentes penales. ¿Dónde se realiza este trámite? El juez del proceso ha concluido su competencia y es el juez de ejecución penal el que tiene la competencia para la cancelación. Pero cuando se trata de suspensión condicional del proceso, que más adelante vamos a ver, es el juez del proceso el cual va a cancelar antecedentes penales, solo en ese caso. Pero en los demás es el juez de ejecución penal y supervisión. Y no lo menciona de manera directa el artículo 55, que establece las competencias del juez de ejecución penal, pero la práctica jurídica, y toda vez de que el proceso se encuentra bajo conocimiento del juez de ejecución penal, es este el que realiza la resolución de cancelación de antecedentes penales. A mi modo de ver, este quizás debía ser un trámite administrativo, pero se hace vía judicial y el registro judicial de antecedentes penales no le va a cancelar el antecedente penal si no existe la resolución judicial correspondiente. A ver. A ver. Estamos con la corrección estamos con la revisión extraordinaria de sentencia. Este trámite es sumamente interesante, bonito y especial, digámoslo así. ¿Por qué? Porque no solo tiene legitimación pasiva para presentarlo el imputado, o mejor dicho, el sentenciado, o sus familiares, que son los directos interesados en el cumplimiento de la condena o la revisión de la sentencia condenatoria ejecutoriada, sino que también tiene legitimación activa el defensor del pueblo, lo tiene el Ministerio Público y por último lo tiene el juez de ejecución penal. Es decir, que para mayor fundamento, si alguien quiere hacer una revisión de sentencia, podría ir acompañada de una resolución también del juez de ejecución penal que podría de alguna manera compartir la petición del privado de libertad al observar que existe alguna arbitrariedad o alguna situación que implique la revisión de una sentencia. El artículo 421 del Código de Procedimiento Penal. Cabalmente les comento, en mi caso, hemos hecho una revisión de sentencia, estamos en proceso de la misma, lo hemos hecho de oficio, creo que no teníamos mucho trabajo en esa época y lo hemos hecho y creo que ha sido una de las pocas veces, no conozco otro antecedente en el cual un juez de ejecución penal lo haya hecho y está esto en análisis y en revisión en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, que es el que tiene la competencia para resolver las peticiones de revisión extraordinaria de sentencia. A ver, al final les voy a contestar las preguntas de manera muy puntual. Muchas gracias por hacerlas. Extinción de la pena corrección de identidad. Me voy a apurar en esta parte para que entremos directamente a las reformas. Pero les voy a dar una lectura rápida y como les decía, esto se analiza en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas y tenemos sumamente, nos falta el tiempo a veces para poder explicar estos temas. Les decía, la corrección de identidad también se puede hacer en ejecución penal. Es una situación muy importante que le merecerá al privado de libertad cuando tenga que salir estar debidamente identificado. Muchas veces dan el nombre de Juan Pérez, pero cuando están privados de libertad y les toca salir en libertad por cumplimiento de condena, deben dar su verdadero nombre. Extinción de la pena por prescripción. Es muy importante. Cuando alguien ha recibido una condena, pero no la está cumpliendo, ya han transcurrido más de 10 años desde la ejecutoria de esta resolución, de acuerdo al artículo 104, se puede analizar en la instancia del juez de ejecución penal la revisión, o mejor dicho, el incidente de extinción de la pena por prescripción. Homologación de indultos. Bueno, depende del decreto presidencial que se vaya a publicar. Desde el año 2012 se han ido publicando de manera anual indultos por parte del Estado central, porque el competente para
otorgar un indulto no es el juez, sino es el presidente del Estado, en este caso el presidente del Estado plurinacional, que de acuerdo a la facultad constitucional es el que da indultos. El juez de ejecución penal es el que homologa esta resolución, la resolución de indulto, que la realiza generalmente la Dirección del Régimen Penitenciario, y el juez de ejecución penal imprime el mandamiento de libertad. Traslados de penitenciaría. Importante este trámite, se lo realiza ante el juez de ejecución, es cuando un privado de libertad pretende irse a la ciudad de origen o donde esté su familia. Transferencia internacional, otro trámite sumamente importante que se realiza ante los jueces de ejecución penal, donde un privado de libertad extranjero puede pedir el cumplimiento de su condena en su país, o un boliviano sentenciado en otro país puede pedir el cumplimiento de la condena en nuestro país. Detención domiciliaria. Esta no es una medida cautelar cuando hablamos de ejecución penal. La detención domiciliaria en materia de ejecución penal es una forma de cumplimiento de condena, que también debe ser analizada de manera particular. Internas embarazadas, de acuerdo a la ley de ejecución penal, pueden pedir durante todo su embarazo una salida o permanencia en su domicilio o en el hospital para el alumbramiento correspondiente. La representación interna es un derecho, y los privados de libertad tienen el derecho a elegir a sus propios representantes y que estos representantes sean respetados en la sociedad civil como una persona que represente a toda la población penitenciaria. Visitas, o sea, un amigo puede visitar, un familiar puede visitar al privado de libertad, y eso está regulado por el artículo 103. Y el abogado que pretenda que se respete este derecho debe argumentar bajo ese modo ante el juez de ejecución penal. Las visitas conyugales es un derecho que tienen los privados de libertad y que también en caso de negarse esta situación por parte de los administradores de las cárceles, el juez de ejecución penal será el encargado de hacer respetar la misma. Delegados procuradores. Cierta población penitenciaria tiene la facultad de poder salir del centro penitenciario a realizar el seguimiento de los trámites de los privados de libertad. Estos procuradores generalmente son los internos o los privados de libertad que tienen buena conducta y que no están sentenciados por delitos graves. Entrevistas, esto es muy importante, ya que muchas veces los colegas abogados se quejaron de que no los dejan entrar, de que no pueden hablar con su cliente, de que cuando entraron al centro penitenciario les hicieron hablar desde la puerta y tenían que gritar para entenderse. Y el derecho a entrevistas es un derecho esencial, protegido incluso por el derecho internacional, y está regulado por el artículo 104 de la ley de ejecución. Y es obligación del juez de ejecución penal, en caso de que se viole este derecho, hacerlo cumplir. Visita de abogado, lo propio. ¿Ya? Es el artículo 105 y el artículo 8 de la ley de ejecución penal que establecen que en cualquier momento o en todo momento, eso habla de sin discriminar horas, el abogado puede visitar a su cliente. Podría. En los hechos, pero en la práctica, bueno, sabemos que no sucede así. A ver. ¿Dónde estamos? Entramos a materia, lo voy a hacer, bueno, ya estamos hasta las 8:10, voy a intentar concluir esta parte, para que ingresemos a las preguntas correspondientes. Mil disculpas si acelero un poquito, pero es para que cumplamos todo el contenido. A ver. Modificaciones en el Código de Procedimiento Penal. Se ha establecido el artículo 56 bis, Oficina Gestora de Procesos. Y si se dan cuenta, en la redacción de este artículo se incluye al juez de ejecución penal y otras instituciones intervinientes para garantizar la efectiva realización de las audiencias. ¿Qué quiere decir esto? No solo se va a coordinar con un director de régimen penitenciario o con la fiscalía. Yo como abogado litigante, en el ámbito del respeto de los derechos de mis defendidos, también puedo acudir ante el juez de ejecución penal, que es el principal garante y defensor de los derechos de los privados de libertad. Es como decir, los privados de libertad tienen un juez que protege de ellos. Muchos han criticado esta situación y dijeron de que ¿cómo es posible de que los privados de libertad, los sentenciados, delincuentes, etcétera, tengan un juez que defienda sus derechos? La norma y el derecho internacional, las reglas Nelson Mandela para el tratamiento de reclusos, establecen esta situación y obligan a los estados a tener una autoridad jurisdiccional que de manera permanente controle sus derechos. No obstante, la sociedad civil tendría otra instancia, y esto no es por hacer comparaciones, quién tiene más derechos o quién tiene menos,
pero la sociedad civil tiene una instancia que se denomina defensor del pueblo, ombudsman, que es también reconocido por el derecho internacional y que debería hacer la tarea de juez o de instancia pública para el respeto de los derechos de las demás personas. Y de los privados de libertad, como les vuelvo a decir, obviamente es el juez de ejecución penal y supervisión. A ver, continuamos. Suspensión condicional del proceso. Esto es importante para algunos colegas, tal vez que no han tramitado todavía, pero es un trámite usual. El artículo, perdón, creo que me he pasado. Suspensión condicional del proceso. Perdón, se me pasa la diapositiva. Este artículo, bueno, es bastante utilizado, el artículo 24 del Código de Procedimiento Penal, 23 y 24 del Procedimiento Penal, que ha sido reformado por la Ley 1173. Máxime si ahora las penas, o mejor dicho, los delitos que prevean una sanción de 6 años de privación de libertad podrán acogerse, siempre y cuando no estén excluidos, a la suspensión condicional del proceso. ¿Y quién es la autoridad jurisdiccional que controla la suspensión condicional del proceso? Pues es el juez de ejecución penal. El juez de ejecución penal, de acuerdo a las facultades que le da el propio Código de Procedimiento Penal, en su artículo 24, que les menciono, el juez de ejecución penal velará por el cumplimiento de reglas y condiciones. El artículo 55, que habla de las competencias del juez de ejecución penal, y el artículo 19, numeral 3 de la Ley de Ejecución Penal, establecen de que el juez de ejecución penal es el que controla las condiciones y reglas establecidas. ¿Por quién? Por el juez del proceso. Porque el juez del proceso no podría ser juez y parte, es decir, no podría imponer reglas y controlarle a la vez. Bueno, es una regla que se aplica dentro del proceso penal y que se entendería de que la finalidad de que otro juez controle es precisamente esta. Más aún cuando el juez de ejecución penal tiene a su cargo un trabajador social que es un profesional especializado en el seguimiento y control de este tipo de situaciones. Y no lo tiene ningún juez del proceso. No vamos a encontrar en un juzgado de instrucción o en un tribunal o en un juzgado de sentencia un trabajador social que realice esta específica e importante labor de seguimiento. Pero hay que darnos cuenta que en la práctica jurídica no siempre los jueces o tribunales remiten las resoluciones con suspensión condicional del proceso para el control del juez de ejecución. Es más, les comento esta situación para que la analicen y la revisen. De acuerdo al artículo 214 y siguientes de la Ley de Ejecución Penal, la extinción de la acción que conlleve, o mejor dicho, la extinción de la acción por el cumplimiento de las condiciones a la suspensión condicional del proceso, la realiza el juez de ejecución penal, solo en este caso. En los demás casos lo hacen los otros jueces que aún conocen el proceso. Y son las causales establecidas en el 27 y 29 del procedimiento penal, donde se establecen las causales de extinción de la acción. Pero la causal de extinción por cumplimiento de condiciones a la suspensión condicional del proceso lo hace el juez de ejecución penal. Muchas veces ha habido conflictos, puesto de que el abogado ha solicitado al juez de proceso, habiendo cumplido las condiciones, solicita la extinción de la acción penal. Pero el juez del proceso es incompetente para resolver esta situación. Y el competente, les repito, es el juez de ejecución penal, conforme establece de manera textual y clara el artículo 214 y siguientes de la Ley de Ejecución Penal. En caso de incumplimiento, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona que se beneficia con suspensión condicional del proceso no cumple las condiciones, se remite este informe que elabora la trabajadora social ante el juez del proceso. ¿Para qué? Para que el juez del proceso, verificado el incumplimiento de condiciones, reinicie y revoque la suspensión condicional y reinicie el proceso penal, notificando de esta manera al Ministerio Público para que continúe la investigación y procesamiento penal.
A ver, estamos aquí en el artículo 56 bis, que es otro artículo donde les había mencionado, creo que ya lo puse anteriormente, donde se incluye al juez de ejecución penal como un funcionario público, jurisdiccional, que también va a precautelar y garantizar la efectiva realización de audiencias de los privados de libertad. ¿Qué quiere decir? El artículo 110 de la Ley de Ejecución Penal conmina al director del establecimiento penitenciario, conmina a garantizar, dice literalmente en esas palabras, garantizar la presencia del procesado o del sentenciado en los llamamientos judiciales realizados conforme a ley. ¿Cuál es la autoridad judicial que se va a encargar de que se haga efectivo este derecho del privado de libertad a salir a sus audiencias? Es el juez de ejecución penal conforme el artículo 110 de la Ley de Ejecución. Continuamos. Otro aspecto sumamente importante desde mi punto de vista, y podríamos incluir como nueva causal para solicitar cesación a la detención preventiva, aunque pueda ser entendido de otra forma también, pero una vez que un juez de instrucción resuelve la aplicación de la medida excepcional de detención preventiva, no solo debe ordenar su conducción al centro penitenciario donde se haya ordenado la detención, debe ordenarle al director del establecimiento penitenciario que sea aislado en un centro destinado para detenidos preventivos. Y dos, y sumamente importante, conforme establece el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173, debe remitir copias de la medida cautelar ante el juez de ejecución penal. Esto ya estaba previsto anteriormente, antes de la reforma de la Ley 1173, pero se ha incrementado este párrafo, ¿ya? En el entendido de que cuando el juez de ejecución penal constate violación al régimen legal de la detención, ¿qué quiere decir? Cuando el privado de libertad con detención preventiva lo hayan metido a un calabozo, que lo hayan metido con los sentenciados a 30 años sin derecho a indulto, que esté siendo vejado en sus derechos, lo estén torturando. Verificada esta situación, debe informar ante el juez del proceso esta ilegal detención o cuando exceda los plazos dispuestos. Entendemos de que el juez de la instrucción, al momento de aplicar una medida cautelar como la detención preventiva, debe establecer en la misma audiencia el tiempo que va a durar esta investigación. Y es deber del fiscal que ha solicitado esta medida cautelar hacer conocer y fundamentar el motivo por el cual está solicitando este tiempo. El juez de ejecución penal va a controlar de manera sagrada de que este tiempo sea cumplido, y en caso de haber sobrepasado este tiempo va a informar ante el juez del proceso, y el juez del proceso, conforme menciona literalmente este artículo modificado, deberá, sin más trámite, resolver en audiencia pública dentro del plazo de 24 horas, es el plazo más corto que existe ahorita en el procedimiento penal, en el plazo de 24 horas, la situación jurídica del privado de libertad. Continuamos. Ya vamos acabando. La libertad condicional, les decía, ha sido reformada. El artículo 433 en el Código de Procedimiento Penal regula la libertad condicional, pero también regula, y bajo el mismo texto, el artículo 174 de la Ley de Ejecución Penal. ¿Y qué dice? Por una sola vez, al condenado a pena privativa de libertad se le puede conceder libertad condicional. Por una sola vez, entendamos. Y al condenado a pena privativa de libertad. Pero aumenta este numeral. Dice, habiendo cumplido las 2/3 partes de la pena impuesta, dice, coma, o, no quiere decir que estamos incluyendo, dice, o haber cumplido la mitad más un día. Pero, ¿en qué casos? De la pena impuesta tratándose de mujeres. Le puse con negrilla para que no se entienda mal como se estaba entendiendo. Tratándose de mujeres que tengan a su cargo
niños, niñas, personas mayores, personas con discapacidad y personas que padezcan enfermedad en grado terminal. Entonces, si se trata de mujeres, porque la ley de abreviación procesal y fortalecimiento de lucha contra la violencia de la mujer, valga la redundancia, genera la modificación de un artículo de la ley de ejecución penal para que las mujeres puedan tramitar libertad condicional no cumpliendo las 2/3 partes de condena, como les había dicho. En el caso de asesinato eran 20 años de los 30. Cuando se trata de mujeres y tengan niños o personas mayores de 60 años o personas con discapacidad grave a su cargo o que padezcan enfermedad terminal o en grado terminal a su cargo, podrían tramitar cumpliendo la mitad más un día de su condena, es decir, 15 años y un día. Entonces hay que entender muy bien esta reforma. Creo que no muchos abogados a la fecha han tramitado por esta vía, pero me imagino que ya lo están haciendo en los juzgados de ejecución penal. Y lo demás, los requisitos que siempre estuvieron en la ley y que les mencioné hace rato, ¿no? Que es haber observado buena conducta y haber demostrado vocación para el trabajo o estudio. Al final vamos a hacer las preguntas y ya nos vamos terminando. La disposición final tercera de la ley 1173, que dice, se modifican el artículo 174 y 138 de la ley de ejecución penal. Y como les decía, bueno, aquí vamos a hablar de la redención y básicamente lo mismo y similar a lo que es la libertad condicional. Se podrá redimir la condena impuesta de un día de pena por 2 días de trabajo o de estudio, como les había explicado. Pero, hay un punto seguido, la redención será de un día de pena por un día de trabajo o de estudio, tratándose de mujeres. O sea que las mujeres ahora, a la fecha, no van a tener que trabajar 2 días y se le baja un día. Van a tener que trabajar un día y se le baja un día de pena. ¿Y en qué casos? En los mismos casos que habían, mejor dicho, con los mismos requisitos que siempre habían. No estar condenado por delitos que no permitan indulto, es decir, asesinato no entra, violación a menor no entra, etc. Y las mujeres que se vayan a beneficiar con esta redención deberán tener a su cargo, como en el caso de la libertad condicional, niños, niños o adolescentes, personas mayores de 65 años, personas con discapacidad grave o muy grave, personas que padezcan enfermedad de grado terminal. Con las mismas exclusiones que establece la actual redacción del artículo 138, o mejor dicho, la abrogada norma del artículo 138 del procedimiento penal. Bueno, hemos concluido la presentación. No sé cómo se deja de compartir, aquí dejar de, y presto a contestar las preguntas. Doctor Marcos Daniel Soruco, lo veo en línea recién. Hemos tratado de poder resumir de alguna manera tanto contenido, porque es bastante contenido, que he tratado de achicarlo todo lo que se pudo en las diapositivas también para que pueda facilitarles eso al público que está escuchando y puedan revisarlo con calma en sus casas, en sus estudios jurídicos, ¿no? A ver, contestando algunas de las preguntas de manera muy rapidita, el tema es interesante, A ver, Querido doctor, lo interrumpo un minuto. Claro que sí, Denis, claro que sí, Sabemos Denis. que estamos con la premura del tiempo. Bueno, agradecerle de antemano por la explicación sinceramente muy objetiva, pronta y práctica. Inclusive, a pedido de muchos colegas, como ya es costumbre, el mismo doctor Daniel es nuestro moderador principal, simplemente era un imprevisto. Tenemos las preguntas en el chat de Facebook Live, que él mismo ya las preparó en apunte y las va a ir lanzando directamente para que podamos ser más dinámicos y prácticos, ¿ya? Perfecto. Doctor Soruco, buenas noches, bienvenido. Le paso la palabra aquí precisamente para que pueda dirimir las preguntas de todo nuestro plantel aquí que nos escuche. Doctor Soruco, tiene la palabra. Gusto. Muchísimas gracias, querido doctor Denis. Un saludo grande, doctor Manuel Batista. Qué bonita presentación. Bueno, yo honestamente no pude estar en lo largo y ancho de su presentación, toda vez que tenía una audiencia cautelar, pero ya pude desligarme. Estoy
presente, y lo poco que vi me pareció, como ya indicó el doctor Denis, muy objetivo, bastante puntual. Evidentemente es imposible hacer ingresar en unos pocos minutos pues tantos elementos que hay que esgrimir, todo el proceso establecido en la ley 1173, bastante complicado, pero lo que nos ha entregado, lo que nos ha dado esta noche es muy bonita materia. Ahora bien, me quedo yo con una frase, la parte de que nos indica la ley 1173, que ahora el juez de ejecución penal será pues realmente quien va a controlar los plazos, ¿verdad? Ahora él verá también el tema de la ejecución de los plazos. Eso es un avance muy importante, que si bien ya tenía un antecedente, pues ahora es claro, es positivo, y eso nos agrada bastante. Solamente como un antecedente, doctor, me gustaría que hagamos ese pequeño detalle, porque las preguntas van referidas en ese tema, un poco de opinión respecto a ello. Las redes sociales, Facebook Live y todos consultan de esta consulta de los plazos. Los plazos serán no solo para sentencias condenatorias, sino también el control de plazos para la detención preventiva. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor Daniel Soruco. Un gusto verlo también en esta sala virtual. Bueno, preguntas sobran en esta materia, puesto de que es una materia que no se la analiza mucho, no se la revisa mucho, y es más, y seamos sinceros, en la universidad poco o nada se aprende de esta materia, que es sumamente importante, y como les decía a un principio de la exposición, es parte del engranaje del sistema penal. Un artículo sumamente importante que ha establecido la reforma de la ley 1173 es la establecida en el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal, que refiere de que el juez de ejecución penal, constatada la violación de derechos y constatado que se ha vencido el plazo establecido para la detención preventiva, deberá informar al juez del proceso para que éste, en el plazo de 24 horas, en audiencia pública, resuelva la situación jurídica del procesado. Entendemos las causales establecidas en el artículo 239 de la ley de procedimiento penal, las causales de cesación a la detención preventiva. Pero imagínense de que ni el imputado pidió ninguna cesación, tal vez no tenía ni abogado, hay gente que no tiene recursos, el Ministerio Público tal vez abandonó de alguna manera o descuidó esta investigación por muchos aspectos, hay cambio de fiscales, etcétera, pero hay una autoridad que es el juez de ejecución penal que está velando permanentemente el control de todas las medidas cautelares, no solo la detención preventiva, doctor, y eso lo establece claramente el artículo 19 de la Ley de Ejecución Penal, donde establece que el juez de ejecución penal no solo controla las medidas cautelares de detención preventiva, sino las demás medidas cautelares personales. Entonces, doctor, es una materia que se debe estudiar, y, de acuerdo a esta reforma, el juez de ejecución penal, si le informa al juez del proceso que se venció el tiempo de la detención, el juez deberá señalar audiencia, puesto que así le obliga la nueva reforma de la ley 1173. En el caso concreto, les puedo mencionar a modo de experiencia, nosotros remitimos el 100% de nuestras detenciones preventivas ante el juez de ejecución penal, y ya hemos tenido la experiencia de recibir los informes que elabora el juez de ejecución penal, y hemos tenido que llamar a audiencia para resolver la situación jurídica de los privados de libertad. Bien, pasa de que en algunos juzgados hemos visto que previamente realizan una audiencia de control de plazos para establecer si hay o no hay. Entonces sería posible de que el abogado pueda solicitar, porque de oficio también se puede solicitar esto a la autoridad de la ejecución penal, al juez de ejecución penal, para este control. Y con eso cerramos. Es así, doctor. Es importante que se analice bien la situación de los jueces de ejecución penal. Hay que entender también de que en Santa Cruz, siendo que es la ciudad más grande, o mejor dicho, la ciudad o el departamento con mayor población penitenciaria, es inaudito que solo hayan 4 jueces de ejecución penal. La Paz, que tiene la mitad de población penitenciaria de lo que tiene Santa Cruz, tiene 6 jueces de ejecución penal y no se abastecen en su trabajo. Realmente es un trabajo titánico que realizan ahora los 3 jueces de ejecución penal, porque hay uno en la Cefalía donde yo estaba, y es un trabajo titánico de controlar. Imagínense, todas las detenciones preventivas tendrían que controlar de todos los jueces de todo el departamento, doctor, porque tienen jurisdicción departamental. Entonces, analicemos cuántos jueces penales han dispuesto de detención preventiva y cuántas medidas cautelares han sido, de detención preventiva, han sido remitidas ante este juez de ejecución penal. Me realizan algunas preguntas como qué sucede cuando
la libertad condicional no se cumple, si se puede pedir en cualquier delito, en delitos de 1008, en delitos de corrupción, etcétera. Son temas, doctor, que se deben desarrollar. Por ahora les puedo decir, cuando alguien incumple una libertad condicional, lo que sucede es de que el juez convoca audiencia pública para considerar la revocatoria de la libertad condicional. Y si no justifica el privado de libertad, ¿por qué no fue a firmar o por qué no ha cumplido las demás condiciones establecidas? El juez de ejecución ordena su retorno al centro penitenciario y ya no pueden tramitar más una libertad condicional en ese proceso. En los delitos de corrupción, la libertad condicional procede, y en los delitos de sustancias también procede. Bien, gracias. A continuación voy a ceder la palabra al doctor Rubén Oscar Guillén. Siempre nos sigue el querido doctor desde Cochabamba. Buenas noches, doctor. Claro que adelante. sí. Claro que sí, con todo gusto. Doctor Rubén Oscar Guillén, ¿me escucha? Si me puede ayudar con su micrófono, por favor. Ya lo he activado. Y adelante, doctor Rubén Oscar Guillén desde Cochabamba. Me parece de que está sin un retorno. Ahora sí, adelante, doctor. Buenas noches, Marcos. Muy ilustrativa la disertación. He escuchado Creo que hay un problema en el audio. Me parece que sí. Su conexión es inestable. Bien, de todas formas, muchas gracias al doctor Rubén Oscar Guillén. Aurora González nos hace la siguiente pregunta. Doctor, por favor, ¿qué procede cuando una persona con libertad condicional solamente las primeras semanas y después ya no asiste? Lo vamos a cargar con una pregunta en reserva en este momento. Doctor Rubén Oscar, entiendo que ahí hay mejor señal. Buenas noches. Buenas noches, Marcos. No sé si me escuchan. Le escuchamos. Ahora sí. Muchas gracias. Decía que es grato el haber escuchado desde el inicio la disertación del colega juez. Denota mucha experiencia, mucho conocimiento. Él ha indicado que es ex juez de ejecución penal y eso nos guía, ¿no? Nos guía mucho, es una ayuda muy grande. Yo lo felicito al colega. Y bueno, simple y llanamente decir que este tipo de conversatorios son muy útiles y nos sirven en demasía a nosotros, a todos los abogados, ya seamos de experiencia o principalmente a los abogados jóvenes. Felicitarlo, estimado doctor Baptista, por su disertación y de verdad muy ilustrativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillén. El agradecido soy yo, el profesor que les haya dado clases. Tal vez no he hecho mucho seguimiento a las jornadas que han tenido, pero les aseguro que todo profesor, todo docente aprende al igual que los alumnos. Este no es un juego, pero sí es un espacio académico donde todos aprendemos un poco más. Entonces, yo lo felicito también, doctor Marcos Daniel, doctor Denis Ariel, por la invitación. Muchas gracias por la confianza depositada. Y presto a cualquier otra invitación, doctor, a seguir hablando de ejecución penal. Tal vez podamos hablar de materia más específica, no solo de las reformas de la ley de ejecución penal, sino de materias más específicas que se realizan tanto en esa materia de ejecución como también en el ámbito de la etapa preparatoria del proceso penal. Correctísimo, muchísimas gracias, querido doctor. Entendemos que el tiempo también es reducido y bueno, nos quedamos nosotros para una siguiente oportunidad. Un abrazo quiero enviarle desde acá bastante caluroso, pues toda la comunidad que seguimos a través de estos conversatorios. Queremos desearle feliz día del juez, porque hoy es un día importante para ustedes, para nosotros. En realidad todos como abogados queremos hacerlo sentir especial y bueno, nos ha tocado aquí ahora darle un abrazo virtual. Gracias, doctor. Bueno, hasta una Muchas gracias, doctor Marcos. Algún día espero verlos. Yo sé que en algún momento vamos a terminar esta función, que es complicada de por sí, pero en algún momento vamos a concluir y me encantaría ver a algunos de los que he podido ver, tal vez en algún seminario, en algún curso, ejercer esta función, que es bonita al final, pero es muy noble y a veces un tanto ingrata también, doctor, pero somos abogados y al final todos vamos a litigar en su momento. Creo que es
la función máxima de un abogado al final va a ser litigar, no la función pública, doctor. Así que estamos en buen camino, creo, todos los que estamos acá, y en vez de ver nuestra novela, estamos pasando clases. Por lo tanto, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos por escucharme y bueno, soportarme todo este tiempo. Muchas gracias a todos. A usted por su ponencia, doctor, y de verdad, mil gracias, muy clara, precisa. Lamentablemente el tiempo, hay muchos que se quedaron pendientes con preguntas. Téngalo por seguro que va a tener una segunda oportunidad en nuestro panel aquí, ¿ya? Lamentablemente, como dijo el doctor, y sus compromisos, sin embargo, vamos a esperarlo. ¿Listo? Muchas Y gracias, doctor felicidades Denis. por el día. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos los colegas Bueno. que nos han acompañado. Muy amables. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Buenas noches, muy lindo, hasta luego. Gracias a todos por su colaboración y apoyo. Vamos a tenerlo como invitado en otra oportunidad, el mismo doctor. Ya, les aseguramos. Gracias. Muchas gracias, estaba muy buena la clase. Desde La Paz un saludo grande. Desde Muchísimas Tarija, gracias. Saludos buenas para La Paz, Desde Tarija. Bermejo, Tarija. Desde Gracias, Tarija, gracias. saludos. Chura Desde Tarija. Bermejo. Gracias, adiós. Hasta luego. Hasta luego, gracias.